¿Qué tal? Hola a todos. Vamos a continuar con la discusión de sincronización. Esta vez quiero revisar, este, con no demasiados detalles, pero sí, este, explicar algunas cosas del artículo que les acabo de mandar de Pantaleone, donde explican el experimento de los metrónomos y algunas observaciones. Sobre todo me interesa que vean el tipo de ecuaciones que usan en el modelo matemático y nada más. Empezamos. Ok, entonces lo que quiero hacer es discutir un poco el artículo de Pantaleone del 2002 que les acabo de mandar. Entonces vamos a empezar. El sistema consta de dos metrónomos que están sobre una tabla de madera que se asienta sobre dos latas de refresco vacías. Los metrónomos son un tipo de metrónomo pequeño, tienen 94 gramos de masa y en ese momento eran los metrónomos mecánicos más pequeños que había en el mercado. Eh, la configuración estándar de los metrónomos varía de entre 40 tics por minuto, que es lo que se llama un tempo largo, y 208 tics por minuto, que es el tempo prestísimo. Es posible encontrar frecuencias fuera de este rango, pero bueno, eso ya es una cuestión del experimento. La tabla de madera sobre la que descansan los metrónomos pesa 58 gramos, es plana, con lados lisos, suficientemente larga para soportar varios metrónomos. Y los soportes de la base son recipientes de 12 onzas vacíos. Entonces vamos a ver las ecuaciones. Entonces las ecuaciones de movimiento son de esta forma. Teta es el ángulo que forma el péndulo con la vertical y es el momento de inercia del péndulo. M es la masa del péndulo. RCM es la distancia del centro de masa del péndulo desde donde están los metrónomos. G es la aceleración de la gravedad. X la posición horizontal de la base. Y los dos primeros términos de la ecuación son usuales, describen el movimiento de un péndulo que ya lo veíamos la vez pasada. El tercer término de la ecuación modela la amortiguación por el movimiento del metrónomo. Esta es una ecuación de tipo Van der Pol. Aumenta la velocidad para tetas menores que cierta teta cero, que es a teta cero, y disminuye para las tetas que son mayores a la teta cero. Para epsilon pequeño se producen oscilaciones estables con una amplitud aproximadamente de 2 teta cero en un solo oscilador, ¿no? El último término de la ecuación describe el efecto del movimiento de la base del metrónomo. Debido a que la base se mueve, el metrónomo está en un marco de referencia no inercial y por lo tanto tiene cierta fuerza inercial que es md cuadrada, m por la aceleración, ¿no? Que es la segunda derivada de x respecto de t. El último término, que es producido por la fuerza inercial, y el centro de masa del sistema con dos péndulos pues se ve de la forma esta, ¿no? La suma de la masa de la base, la masa de un metrónomo, los dos estamos suponiendo que tienen la misma masa, sus posiciones y este promedio de acá, ¿no? Y las XY pues se ven de esta forma. La ecuación de movimiento de la base supone que la aceleración
con la que cambia el centro de masa es nula, ¿no? Entonces el centro de masa sigue estando donde debe de estar, ¿no? Para dos metrónomos, el sistema acoplado de ecuaciones se escribe de esta forma. Acá se cambian las variables para tener adimensionalizado el tiempo. Entonces esa tau que aparece por acá es omega t, donde la omega es la masa por la RCM por G sobre la I. Es decir, es el cuadrado de la frecuencia angular promedio del oscilador de pequeña amplitud desacoplado, sin amortiguación ni conducción. Es una frecuencia que difiere solo ligeramente de la frecuencia angular del oscilador cuando no está acoplado. Es decir, es muy cercana. Entonces tenemos esta descripción tipo Van der Pol para el sistema de dos metrónomos, ¿no? Aquí se ve un poco los resultados que obtienen, pero antes de pasar a eso quisiera describir la dinámica del sistema. Vamos a tener varios parámetros que son una gama por ahí, delta mayúscula, beta y mu. Sobre todo beta y mu van a ser importantes en lo que sigue. De hecho acá se ve la descripción de la delta, ¿no? Los parámetros van a depender de cierta frecuencia promedio. Para todas las mediciones realizadas, la frecuencia angular es aproximadamente 10.9 Hz, que son 208 tics por minuto en la escala del metrónomo. El ángulo θ 0 es de 0.39 radianes, que es la mitad de la oscilación máxima. Y los efectos, el parámetro gamma van a ser 0.025, que es adimensional. La delta va a variar cambiando la posición de la masa de cada uno de los metrónomos. El parámetro beta va a depender de ciertos parámetros físicos del metrónomo. Y va a ser cierta x0 por omega cuadrada sobre g. Y la x0 no es más que el promedio de la masa por la distancia al centro de masa, ¿no? Es el promedio de las masas de los metrónomos sobre la masa de la mesa. Para los experimentos que hacen estas gentes, el x0 se pone a 0.088 centímetros y la beta se elige de 0.011. Ok, en esta figura se ven las oscilaciones, ¿no? Aquí es donde están empezando a sincronizarse, pero van perdiendo la sincronización y luego la retoman tiempo después, ¿no? Para dos metrónomos, las pequeñas diferencias de frecuencias provocan que los metrónomos se sincronicen para cualquier condición inicial. La sincronización se logra en una escala de tiempo de orden de decenas de segundos, que son estas, ¿no? Las diferencias de fase entre los metrónomos se pueden escuchar como diferencias de tiempo muy pequeñas entre los clics de los metrónomos. Es posible hacer esto midiendo con un micrófono y viendo la salida del audio, ¿no? Los dos péndulos, pensando en el caso de dos metrónomos, los dos péndulos inician en reposo a 180 grados fuera de la base, con una diferencia de frecuencia pequeña de orden de 10 a la menos 3. Acá es donde se mide la delta, ¿no? Se muestra ahí el sistema relajándose al estado sincronizado en fase,
y que está a medio ciclo del estado inicial. Este comportamiento indica que el estado antifase, ¿no?, de sincronización antifase, es el punto fijo inestable, es decir, que cuando van en contrafase va a tender a alejarse de ahí, aunque también podría ser un pequeño cuello de botella cerca de una bifurcación tipo nodo-silla. Las oscilaciones alrededor del estado que van sincronizados en fase se amortiguan a cierta escala de tiempo que, si lo ven bien, es en decenas de segundos. Entonces, bastante rápido. Cuando los osciladores establecen o llegan a sincronizarse, las diferencias en su frecuencia intrínseca causan una pequeña diferencia de fase del estado estable. Es decir, no llegan rápidamente al estado estable, pero están ahí alrededor. Entonces, respecto a la sincronización antifase, en los experimentos que reportan estas gentes hicieron intentos para reproducir la sincronización observada por Huygens, poniendo una masa más pesada en la base, reduciendo el parámetro beta, entre otras cosas, ¿no? Poniéndolos en una superficie húmeda para que se mojen, ¿no? Se puede, es decir, reproducir el experimento con las mismas latas, pero hay que hacer ligeros cambios. Entonces vamos a la parte del análisis. La tendencia, primero hacen ellos un análisis tipo heurístico. Entonces dicen, la tendencia general de los dos péndulos acoplados, para el caso de dos péndulos, puede entenderse fácilmente si estudiamos una aproximación, ¿no? Entonces, en particular, vamos a considerar el caso donde la delta mayúscula tiende a 0, y es decir, que son osciladores con amplitudes pequeñas e idénticos. En términos de la suma escalada de variables del ángulo diferencia, vamos a tener estos dos parámetros, delta y sigma. Entonces las ecuaciones se ponen de esta forma, y se asume que la mu y beta son variables pequeñas, pero comparables, y solo mantienen términos de orden principal, ¿no? Es decir, pequeño. La razón para usar estas variables es que no hay términos de beta en la ecuación, de beta por delta, ¿no? No hay nada que esté multiplicando beta por delta. Cerca del estado de sincronización en fase, que es cuando teta 1 es aproximadamente teta 2, se cumple que la ecuación del movimiento se desacopla. Entonces tenemos una expresión de este tipo. Esta solo es una ecuación para un oscilador tipo Van der Pol. El término que es el coeficiente del mu, esta cosa de aquí, conduce la amplitud al doble para cualquier valor pequeño de mu, y la solución a largo plazo es aproximadamente como 2 por el coseno de 1 más beta tau. Usando esa solución se puede reescribir la ecuación anterior de esta forma. Aquí está, ¿no? la solución para la sigma de tau. Entonces vamos a tener un coeficiente para mu en dos partes, una parte que amortigua y la otra parte que oscila aproximadamente del doble de la frecuencia natural, que es la delta. Ok. Entonces, hay otra forma de analizar esto, que es usar el método del promedio. Entonces se toman los ángulos teta 1 y teta 2 como soluciones de orden 0, ¿no? Se aproximan con un cierto promedio y tenemos el siguiente sistema de ecuaciones.
Entonces es un método de perturbaciones diseñado para evitar ciertos términos de orden alto, y es una solución aproximada que modela la solución verdadera para todos los tiempos. Aquí la psi, perdón, es phi menos xi, que es la diferencia de fases entre los osciladores, ¿no? Eh, Aquí no hay sincronización para osciladores desacoplados. Entonces, en general, las implicaciones de esa ecuación se analizan de manera similar usando una parametrización distinta. Entonces, definimos dos variables nuevas que son R y S, y la ecuación puede reescribirse en términos de esas variables como sigue, ¿no? Se ve un poco más sencilla, aunque no lo es tanto. Estas ecuaciones se pueden analizar paso a paso y se puede encontrar qué ocurre cuando ocurre la sincronización. La evolución de R es directa. Su comportamiento cualitativo se puede distinguir fácilmente si uno compara tau contra R, ¿no? Entonces, es un poco la comparación que se hace en el artículo. Y aquí se tiene un diagrama de bifurcaciones, ¿no? Ahora, para varios metrónomos, se puede analizar usando la misma idea que en el caso anterior, y pues se van a tener un sistema de ecuaciones con esta forma, ¿no? Ahora, estos tienen su punto fijo cercano a 2, y se puede aproximar igual usando los promedios a un sistema de ecuaciones de esta forma, ¿no? Ya nomás son puros parámetros beta y delta. Ahora, si introducimos un parámetro de orden que va a ser 1 sobre n por la suma de ciertas frecuencias, podemos reescribir esta cosa de la siguiente forma. Ya tiene menos parámetros. Si se fijan bien, los que estuvieron en el seminario de matemáticas aplicadas el semestre pasado, es un modelo de tipo campo medio, es una aproximación de campo medio para el sistema de los metrónomos. Entonces, hay un montón de información que se pierde, pero finalmente es una forma de modelarlo más o menos sencillamente para n metrónomos. Para un número par de metrónomos, no debe ser tan distinto de hacerlo con 2, pero computacionalmente puede volverse extensivo. Entonces, por aquí le dejamos hoy, y nos vemos en la siguiente clase para ya empezar a ver algo de ritmos biológicos.